Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él hizo venir, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El 37 dice, añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, el Señor esté contigo. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu hermosa presencia, Señor. Yo sé que hoy tú traes una palabra para nosotros, bendito Dios. Hoy, Señor, la tomamos, Señor, porque proviene de ti, no proviene del hombre, sino proviene de ti, bendito Dios. Y hoy, Señor Jesús, prepara los corazones, prepara las mentes, Señor, de tus hijos que están aquí en este lugar, Señor, para que ellos puedan recibir la palabra, Señor, la atesoren, la guarden y la pongan por obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirte acerca de la historia de David y Goliat. Sabemos que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos realmente que no sabemos cuál sea el destino de cada uno de nosotros cuando nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios. Pero cuando estamos agarrados nosotros de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Y quiero hablarte acerca de esta historia. ¿Cuántos han leído la historia de David y de Goliat? Si puedes levantar tu mano como señal, y si no, no te preocupes. Vamos a hacer una pequeña reseña de este encuentro de David en contra de Goliat. Bueno, Goliat era un hombre, dice que era un hombre aproximadamente de 3 metros de altura. Este hombre era un guerrero. Él había nacido, él había crecido forjándose en esta área para poder pelear, para poder guerrear. Era un hombre de 3 metros. Dice que él estaba preparado para matar, estaba preparado para destruir a cualquier persona o cualquier situación que se le pusiera enfrente. Dice que él traía una lanza, traía equipo, ¿para qué? Para poder pelear en contra de cualquier situación. Y entonces este hombre empieza durante 40 días, empieza a amedrentar, empieza a provocar, dice, a los escuadrones del Dios viviente, al pueblo de Dios. Los empezaba a amedrentar, los empezaba a amenazar. Y nadie hacía nada. Dice que había un temor en el pueblo de Israel que estaba peleando con esos filisteos. Dice que nadie podía hacerle frente. Dice que muchos tenían temor. Incluso los hermanos de David, eran 3 hermanos que iban al frente de la batalla, que eran preparados para la guerra. Dice que aún ellos, dice, tenían temor para enfrentar a Goliat. Tenían temor porque lo veían demasiado grande, lo veían demasiado poderoso, lo veían demasiado fuerte para poder pelear y hacerle frente a Goliat. Ellos dicen que tenían temor, dice, pero durante 40 días y 40 tardes este hombre salía a la batalla y decía y provocaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no decía absolutamente nada. Y yo sé que tal vez hoy en día estamos viviendo algo parecido nosotros, con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo. Hoy cuánta gente se ha contagiado, cuánta gente subió, dicen que la 4ª ola, ¿no? Y en mucha gente hay temor, hay situaciones de temor, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones de muerte. Y no nada más acerca de esta pandemia, sino también en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Tal vez estés pasando por una situación y no sabes cómo enfrentarlo.
o no sabes cómo hacerle frente a ese problema. Tal vez el problema lo ves demasiado grande, tal vez lo ves demasiado imposible de solucionar. Lo vemos como a un Goliat, lo vemos como a ese filisteo incircunciso. Lo vemos de ese tamaño muchas veces. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos visto esos problemas de ese tamaño. Y a veces hemos creído más en el problema que en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un Dios poderoso que ya venció todo eso. Lo tenemos nosotros, lo tienes en tus manos. El Dios Todopoderoso sabe cómo podemos enfrentar este año 2022. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros todas estas situaciones? No sabemos lo que se vaya a venir. Y no te hablo solamente nada más de dificultades, también vendrán grandes bendiciones a tu vida. Grandes cosas vendrán, pero hoy lo que estamos viviendo es una realidad. Estamos viviendo una realidad hoy en estos tiempos. No sabemos si son los últimos tiempos, si ya se acerca la venida del Señor. Nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Pero por lo que vemos, estamos experimentando ciertas cosas que en muchos años tú no lo habías pasado ni lo habías vivido. Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es ese Goliat con el que estás batallando hoy en día? ¿De qué tamaño, de qué fuerza es ese Goliat con el cual tú estás luchando hoy en día? Y quiero mostrarte cómo podemos enfrentar nosotros este 2022, que no sabemos realmente cómo venga este año, con las circunstancias que se están dando. ¿Has oído hablar acerca de la economía a nivel mundial? ¿Has oído hablar acerca de las cosas? Apenas hoy el día de ayer, en Tonga, dice que hubo una explosión en un volcán en el mar y dice que subió la marea, subió el nivel del mar en varios estados del país de México. No sabemos qué es lo que venga para este año 2022, pero depende del tamaño de que tú veas el problema, es conforme tú vas a salir adelante, es conforme tú vas a avanzar. Pero déjame decirte una cosa, que el problema así aún muy grande que lo veas no es más grande que el poder de Dios. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios es aún mayor que cualquier circunstancia que tú estás viviendo hoy en día. Y quiero que veamos a la palabra del Señor y que podamos comprender acerca de esta historia de la pelea de Goliat contra David. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Dios Todopoderoso hoy en esta mañana? ¿Cómo debemos de enfrentar ese Goliat? ¿Cómo debemos de enfrentar ese problema que hoy estás viviendo? No sé, tú solamente sabes lo que estás pasando hoy en día. ¿Cómo debemos de enfrentarlo? Y te voy a dar varios puntos. Y el punto número 1 que te quiero dar es que tú lo puedas enfrentar con valentía. Con valentía. A veces empieza con nosotros con una gripa. Venimos a una situación que ya te empieza a dar situaciones y decimos, ¿y si es coronavirus? ¿Y si es el Omicron? ¿Y si es no sé cuál cosa? Y empieza a entrar miedo en uno. Empieza a entrar un miedo. Y no quiere decir que nosotros no tengamos temor. Sí tenemos temor. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Tú puedes dominar ese temor que hay en tu vida y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tú lo puedes desarraigar de tu vida. Entonces dice aquí, que dice que debemos de enfrentar esta situación. Tu Goliat hoy lo tienes que enfrentar siendo valiente. Y cuando hablo de valentía, no es agarrarte a golpes con el primero que se te ponga enfrente, con el primero que te dé el cerrón en tu vehículo, que te bajes a golpes. No, tiene que ser con valentía, con determinación. Que tú estés determinado a vencer ese Goliat. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de nuestro Dios. Que tengas esa decisión y que tengas ese valor para poder hacerlo. Mira lo que dijo aquí el rey David. Vamos al versículo 31 al 32, de ahí mismo, del capítulo 17. ¿Qué dijo? Y vemos lo que dijo este David. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho. ¿Te acuerdas qué dijo David? Dice, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón, que ninguno a causa de él, tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. David era un hombre, un joven de 16 años. Imagínate qué estatura pudo haber tenido ese joven de 16 años. Dice que ese joven de 16 años, David, no era un guerrero,
no estaba preparado para pelear, no estaba preparado para enfrentarse a un Goliat de esas magnitudes. Él no estaba preparado para eso, pero aún él mostró su valentía y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Él vino a enfrentarlo y él vino a hablar y se lo dijo. Y esas fueron las palabras que dijo David: ¿quién es ese filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y hoy quiero que tú le digas a ese Goliat, a esa situación que tú estás viviendo: ¿quién eres tú, Satanás, para venir a perturbar mi vida, a perturbar mi mente, a perturbar todo lo que yo soy? Porque en Cristo Jesús soy más que vencedor, porque Él es el Rey, es el Dios poderoso, Él es el que vive por siempre y Él es el que está en ti, porque Él te dará la victoria. Solamente Dios es el que nos da la victoria. Y muchas veces venga lo que venga, tenemos que enfrentarlo y tenemos que ver la realidad. ¿A qué te estás enfrentando? ¿Te estás enfrentando a una enfermedad? ¿Te estás enfrentando a una situación económica? Las cosas son reales, no son ficticias, son cosas reales, pero tú sabes a qué te estás enfrentando y contra qué vas a pelear, contra qué vas a luchar, contra qué vas a levantar ese clamor, esa oración. No te vas a ir a pelear con el doctor, no te vas a pelear con la persona que te debe. No, tú sabes contra qué estás peleando. Y dice aquí David que él iba a enfrentar a ese Goliat. Él estaba determinado porque él era un hombre, un joven valiente. ¿Por qué crees que él quiso enfrentar? ¿Por qué crees que quiso enfrentar a él, a Goliat? Porque él sabía quién estaba de su lado. ¿Quién estaba de su lado? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, y es el que está a un lado tuyo para enfrentar cualquier situación que tú estés viviendo hoy en día, en el nombre de Cristo Jesús. Él está ahí, Él está ahí, Él es mayor que cualquier problema que tú tengas. Él es mayor, el Señor es Dios Todopoderoso. Dice un canto, dice que aún los cielos no pueden contener su gloria. Imagínate a qué grado es el Dios poderoso. Por eso cuando hay una situación, enfréntala tal y como viene, con valentía, con valor, con decisión, con determinación. Porque si tú crees que Dios está contigo, Él te va a ayudar a salir de esta situación. Para Dios no hay nada imposible, amada iglesia. A veces la tentación, a veces el pecado se te pone enfrente. Apenas se pone enfrente, por ejemplo, la rubia, y tienes que ser valiente si tú eres casado. A veces viene la rubia y vienen los amigos y dice: yo soy valiente, y le atoro con ella. Pero no, el valiente es el que dice: no voy porque soy casado. No me importa lo que digan los demás. Yo enfrento con valentía, con decisión y con determinación a no decirle sí al pecado, sino al pecado echarlo a un lado, dejarlo fuera. Porque Dios va con nosotros, porque el Dios Todopoderoso va con nosotros. Hoy en este tiempo de la cuarta ola, en la situación que se está viviendo, no te llenes de cosas que vienen en las noticias, que vienen en la televisión, que vienen en las redes sociales. ¿Es una realidad? Sí. Entonces esa gente, la mayoría de la gente que está ahí es porque, tal vez porque tenga un temor. O mucha gente no lo haga por temor, lo hace por decir: pues, igual y tengo y me resguardo. Pero la mayoría de la gente que está ahí es porque tiene temor. Y la Biblia lo dice bien claro, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes la autoridad, tienes el poder de poder dominar el temor que hay a veces en nosotros. Yo no te digo que yo no he tenido miedo, he tenido miedo. Pero dice la Escritura que Él me ha dado poder y dominio propio sobre esas circunstancias, sobre esas situaciones. Y yo creo que también el Señor te las ha dado a ti, a cada uno de nosotros. Tenemos un poder sin límite a nosotros. Él nos ha dado un poder sin límite y el Espíritu Santo nos ha capacitado a nosotros para enfrentar y para soportar con valentía y con valor todas las situaciones que vengan, amada iglesia. Él está aquí en este lugar. Amén. Él está aquí en este lugar. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Él está contigo, amada iglesia. Enfrenta la situación. A veces no queremos enfrentar a los hijos nosotros como padres, porque si enfrento a mi hijo, tal vez se vaya de la casa, o tal vez cometa errores, se vaya o se desvíe al alcoholismo, a las drogadicciones. No, tienes que enfrentar el problema. Tienes que hacerle frente a esa situación. Y Dios te va a dar la salida.
Dios te va a dar la salida a todas estas situaciones que haya en cada uno de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, dice la Escritura. Y te manda el Señor que seas esforzado y que seas valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Como que se vio así como que la ola, así como en el Estadio Azteca, nada más uno por aquí, otro por allá. Pero yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos valientes hay aquí? Somos valientes, porque yo creo que tú crees que Dios está contigo. Y si Él va delante de ti, ¿quién contra ti? Él es el que vence, tú solamente vas ahí detrás de Él. Y Él es el que va venciendo a las situaciones, a las adversidades que hay en tu vida. Punto número 2. Debemos enfrentarlo desechando las palabras de la gente que viene a matarnos nuestra fe. Cuando hay un problema, una situación complicada, muchas veces, ¿qué te dicen? Está muy complicada tu situación. Será un milagro si sales, ¿eh? Uy, de verdad, te deseo mucha suerte con esa situación. Se ve muy oscuro tu panorama. Y hay gente que te viene a matar tu fe. Y hay gente que te viene a decir, no, estás frito, estás complicado. Pero ¿qué dice nuestro Dios? ¿Qué dice el Dios Todopoderoso? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque el Señor va delante de nosotros. Porque el Dios Todopoderoso es el que ya venció a la muerte, el que venció a Satanás en la cruz. Dáselo fuerte si se lo vas a dar, porque es para Él. El Dios Todopoderoso, el Dios poderoso nos ha dado una identidad a nosotros como hijos de Dios. No te dejes venir. ¿Sabes qué hizo Goliat con el pueblo de Israel? Lo vino a amedrentar con palabras. Con palabras vino a amedrentar al pueblo de Israel cuando se enfrentaba y decía, ¿quién es el que me va a hacer frente? Y un joven de 16 años que sabía que Dios estaba con él, fue a hacer frente. Porque a él, su fe nadie se la iba a quitar o se la había quitado. Él sabía de qué lado estaba. David sabía de qué lado estaba. Vamos a ver qué dice ahí en el versículo 33. Dijo Saúl a David, fíjate lo que le dijo Saúl a David. Estos hombres matafeo, estos hombres que no creen en ti, dijo Saúl a David, dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y sabemos que el diablo usa ese tipo de artimañas y te dice, no vas a salir. No vas a salir. Vas a seguir igual, te vas a quedar ahí. Y empiezan cosas en tu mente. ¿A cuánto nos ha pasado que hay una situación complicada y te dice el diablo, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer? Y a veces regresamos atrás. Gente ha venido aquí a la congregación, Dios los ha sacado del alcoholismo, Dios los ha restaurado. ¿Y qué crees? Se llenan otra vez de cosas malas y esa gente regresa atrás. Por eso dice la Biblia que no te juntes con necios, porque necio te volverás. Júntate con sabios. Júntate con gente que es una gente de fe. La fe es creer, es tener nosotros que creerle que las cosas que no son como si fueran. Tal vez el problema tú lo ves muy arduo, lo ves muy difícil, muy complicado, pero tú ves las cosas como Dios las ve. Y si tú las ves como Dios las ve, pronto llegará esa victoria a tu vida, pronto llegará esa respuesta a tu vida, pronto llegará esa solución a nuestras vidas. Pero muchas veces vemos siempre lo negativo porque no hemos renovado nuestra mente. Nuestra mente se ha quedado con el pasado, nuestra mente se ha quedado con el que no puedes, de que yo no soy nada, de que yo no soy. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Eres su hijo, eres su amado. Eres poderoso en Cristo Jesús. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes dar libertad? Puedes hacer muchas cosas como hijo de Dios. No te dejes que esa gente venga y mate la poca fe que tú tienes. En Cristo somos más que vencedores. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Si tú tienes a Jesús en tu vida, no dejes que nadie venga a moverlo, tu fe. Tu fe. Si hoy estás viviendo una situación complicada, una situación difícil en tu vida, créele a Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo, dice la palabra de Dios, todo, todo. No hay nada. Tal vez para ti sea imposible, pero para tu Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, no es imposible. A veces el Señor espera o nos deja para llevarnos a una preparación, para que cuando venga esa victoria, cuando venga la solución, ¿qué crees? Va a venir una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas. Una bendición sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Yo te pido que tú tomes la palabra, la atesores en tu vida. Tomes una palabra. Hay muchas promesas en la Escritura. Y tú agárrate de esa promesa y dile: Señor, tu palabra dice esto, que mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo siempre he dicho, esta promesa la tengo en mí. Y digo: Señor, yo la atesoro. Yo veo a mis hijos sirviendo en este lugar. Yo veo a mis nietos sirviendo en este lugar. Yo veo a mi yerno sirviendo en este lugar. A mi nuera sirviendo en este lugar. Yo ya los vi. Aunque físicamente no lo pueda ver ahorita, yo ya lo estoy viendo. Yo ya lo estoy declarando. Y esa es la promesa que yo tengo para mi vida. Porque le digo al Señor: tu palabra dice, Señor. Tú lo estás diciendo, y si tú lo dices, yo lo creo. Yo la atesoro y yo lo espero. Como que no creen ustedes en las promesas del Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios viviente. El Dios poderoso está aquí. Su palabra es verdad, su palabra es real, su palabra es algo que viene a mover al mundo. La palabra del Dios todopoderoso. Y esa promesa que tú tienes, atesórala. Atesórala. Si estás pasando una situación económica, dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y dile: Señor, y si yo soy tu hijo, pues yo también soy dueño de ese oro y de esa plata. Bueno, yo digo amén. Y yo digo: Señor, si tú eres mi Padre y tú eres el dueño del oro y de la plata, yo soy rico en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te alabo, bendito Dios poderoso, porque sin ti yo no soy nada. Por eso yo soy rico. Yo soy rico, amada iglesia. Y tú también eres rico, pero tal vez no has encontrado la combinación para poder entrar a esa caja fuerte y sacar lo que es tuyo. Pero Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Dios te va a dar esa combinación para que tú puedas entrar al reino del Dios, que donde se mueve una economía sobrenatural. Aún el limón, por caro que esté, tú vas a deme 3 kilos de limón. Oye, ¿no dijeron amén? Por caro que esté el limón, tú vas a pedir 3 kilos de limón. Le dice: a ver, deme 3 kilos para repartir. Porque yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es mi Dios. Entonces yo no me voy a dejar vencer por lo que la gente nos diga, porque la gente negativa te empieza a sembrar en tu corazón. No lo tienes que aceptar. Dile: la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios está escrita y dice esto, esto y esto y esto. Pero tú tienes que hablar la palabra de Dios. Solamente estoy en los grillos. Otro punto que quiero darte es: debemos enfrentar este 2022 recordando la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos pecadores, aunque nosotros le hemos fallado a Dios, Él no te va a fallar nunca. Aunque tú hagas lo que hagas, Dios no te va a fallar. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos, el Dios todopoderoso. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Esa es su naturaleza de nuestro Dios, su fidelidad. Él es fiel, el Dios poderoso. ¿Qué dice ahí en el versículo 34-37? Dice: David respondió a Saúl. Dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Dios esté contigo. Y Dios está contigo. El Dios Todopoderoso te librará aún así de cualquier situación. Dios es un Dios fiel. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Esta situación de lo de la pandemia empezó en el 2020, 2021 y yo sigo viendo las mismas caras. ¿Qué quiere decir? Es que su fidelidad de Dios ha estado contigo. Dios, como ese rato cantaba Magnolia, Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno. Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo no alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores? David le recordó a Saúl y le dijo que Dios me ha librado de cualquier situación, aun cuando él era pastor de ovejas. Dice que venía el león, venía el oso, venía cualquier bestia a querer devorar a sus ovejas y él peleaba contra ellos, pero Dios es el que lo libraba de la mano de el Dios Todopoderoso. Hoy podemos decir nosotros, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dice que el Señor manifestó su tiempo con cada uno de nosotros, que nos ha dado de su amor y de su misericordia para que hoy estemos aquí en este lugar. Su misericordia es su amor, su misericordia es un tiempo de gracia que nos da para todavía estar aquí en la tierra, para poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dios es fiel, esa es su naturaleza de nuestro Dios. Él es un Dios totalmente fiel. Dice que Él no dará nuestro pie al resbaladero, Él nos guardará de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Su fidelidad en nuestro Dios es un atributo, es su esencia, Él es fiel. Otro punto que te quiero dar: debemos enfrentarlo a la manera de Dios y no a la manera como nosotros creamos conveniente. Y a la manera de Dios es cuando nosotros levantamos un clamor delante de Dios, cuando nosotros le alabamos aun cuando las circunstancias estén complicadas, cuando nosotros leemos la palabra y entendemos la escritura y la atesoramos y la tomamos para nosotros. Es ahí donde nosotros podemos entender que las cosas no son como el mundo las ha plasmado, sino como Dios las ha plasmado para nosotros. Dice el versículo 38 al 40, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco del pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, dice, en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínate David, un jovencito de 16 años, dice que lo vistió con sus ropas de Saúl y dice que le puso la armadura. ¿Cómo caminaba? Dice que no podía ni caminar y tal vez iba así, David, porque no podía caminar con eso. Y así caminaba y no puede, dice que él se lo quitó. ¿Y sabes por qué se quitó todo eso? ¿Por qué no lo quiso hacer como el mundo? No lo quiso hacer como hoy en día te dice la gente que lo hagas, porque él sabía quién era Dios, porque Dios estaba con él y porque Dios le estaba dando la estrategia y Dios ya le había manifestado que él estaba con él cuando las ovejas que él pastoreaba iban los osos y los leones y se las querían devorar. Y Dios mismo, el Dios Todopoderoso, dice que las arrancaba del hocico de las bestias. Dice ahí donde nosotros a veces queremos acudir a los brujos hechiceros antes que a Dios. Acudimos al doctor antes que a Dios. Yo no digo que no vayas al doctor, sí, pero primero acude a Dios. Dios te va a dar la estrategia para poder hacer las cosas que tengas que hacer. Hay veces que si es necesidad o es necesario ir al doctor, sí, pero primero acude al Señor. Levanta un clamor, levanta una oración por esa persona que tal vez esté enferma. Dios quiere que nosotros primero dependamos de Él.
David era un hombre como tú y como yo. Era un hombre ordinario como tú y como yo. Pero él sabía que tenía un Dios extraordinario, un Dios poderoso, el cual lo iba a librar de toda esa situación. Dios tiene el poder para darnos para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Dios tiene ese poder para que nosotros podamos enfrentar lo que estás viviendo hoy en día. Y no te hagas pequeño porque tú eres grande. Y no digas, yo no puedo. No, sí puedes porque Dios está contigo. Tú le has creído a ese Dios vivo. Tú le has creído al Rey de Reyes. Hoy le estabas alabando y le estabas exaltando y estabas danzando para Él, porque tú crees que Él es real. O alguien de aquí que levante su mano que haya visto, yo ya vi a Dios. No, nadie lo ha visto. Pero le alabamos y le danzamos porque sabemos que Él es real, que Él vive, que Él existe, que Él está aquí. Te decía yo hace rato, antes de que tú llegaras, Dios ya estaba en este lugar. Y el Dios Todopoderoso ya está aquí en este lugar. Y nos observa y nos ve. Nos ve a cada uno de los que estamos aquí. Otro de los puntos que quiero decirte es, debemos enfrentarlo, este 2022, confiando en que Dios nos dará la victoria. Es ahí ver a lo lejos, tu victoria viene en camino, pero tienes que creer. Tienes que creerle a Dios que la victoria viene en camino. ¿Tú crees que nosotros como pastores o los pastores principales de aquí no tengan retos para este 2022? Todos tenemos retos para este 2022, pero tú ¿cómo los ves? ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo lo ves humanamente o cómo los ve Dios? Dios los ve resueltos, Dios los ve prosperando, Dios nos ve habitando en ese lugar donde Dios ya ha preparado para nosotros, para alabarle y exaltarle su casa. Faltan aproximadamente 2 millones de pesos. Pero ¿qué crees? Dios ya puso el domo, Dios ya puso el techo, Dios ya puso las butacas, Dios ya puso ese lugar para que nosotros lo habitemos. Yo no sé tú cómo lo ves o cómo te lo imagines. Hay gente que tal vez se lo imagine sentado en una silla como esta, donde hay terracería. Pero no, Dios es totalmente diferente. Dice ahí en el versículo, vamos al 45 al 47. Tenemos que enfrentar este 2022 confiados en que nuestro Dios nos dará la victoria. Dice el 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, Adonai te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque Dios es la batalla y hoy la entregará en nuestras manos. Dice la Escritura que no es con espada, que no es con ejército, sino con su presencia, con su espíritu del Dios Todopoderoso. No es con tus fuerzas, amada iglesia. Lo que tú hoy traes puesto no es por tus fuerzas, no es por tu sabiduría, es porque a Dios le plació dártelo. La lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Es una guerra en lo espiritual. Es una guerra en la cual nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Dios viviente, a la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a vencer nosotros este 2022? Con valentía. No dejando que la gente venga a matar nuestra fe. No dejando nosotros que la gente venga a matar nuestra fe. Tú tienes que avanzar, tienes que seguir hacia el frente, tienes que seguir avanzando. No tengas temor por situaciones adversas. Ponte en las manos del Dios Todopoderoso. Si tú te dejas caer en las manos del Dios, en la presencia del Rey de Reyes, Él te va a dar una solución. Él tiene algo para ti, Él tiene algo para cada uno de nosotros. Último punto que quiero darte es, debemos enfrentarlo este 2022 con la obediencia a nuestro Dios. Podemos conocer la palabra al derecho y al revés. Podemos leerla, muchos versículos, muchos capítulos, muchas historias de la Biblia, pero si tú no aplicas un 5%, 10%, 20% o toda la Biblia en tu vida, nada va a suceder. Tenemos
que ser obedientes nosotros para poder enfrentar este 2022. Vamos ahí a Deuteronomio 28, es el último versículo que vamos a ver. Deuteronomio 28, 1. Cuando lo tengas, glorifica el nombre de Dios. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice que Él te exaltará, Él te pondrá por encima, el Dios Todopoderoso. Cuando tú conoces la Escritura, cuando tú conoces la palabra de Dios, dice que y eres obediente a lo que Él te pide. La gente a veces pide economía, pide dinero. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Sí, Señor, yo soy tu hijo, sí, pero yo como hijo tal vez no estoy haciendo lo correcto delante de Él. Tal vez no estoy ofrendando, tal vez no estoy diezmando, tal vez no estoy dando al necesitado, como dice la palabra de Dios. Si tú das, si tú siembras, tú vas a cosechar. Pero si nosotros no damos, ¿cómo vamos a querer cosechar nosotros? Una ocasión, también lo he contado, pero veo muchas caras nuevas. Una ocasión estábamos en otra iglesia, en la iglesia de allá arriba, antes de pasarnos aquí. Estaba yo orando al Señor, estábamos en el tiempo de la oración, había tiempos de oración en ese entonces, y estaba yo orando en ese momento, y el Señor me dijo: ve y dale esto a esta persona, ve, dale lo que tengas en tu cartera a esta persona. Y yo le dije: Señor, pero si esto es lo que tengo es para irme con mis hijos ahorita saliendo de aquí del servicio, es para irme a comerme una nieve, a hacer algo con ellos, te estoy diciendo que se lo des. Y yo me opuse y le dije: Señor, pero ¿por qué me vas a quitar algo que es para mi familia? Y me volvió a decir el Señor: te lo estoy diciendo, que lo que traes en tu cartera se lo des a esa persona. Pues ahí iba yo bien triste, la verdad. Dije, se lo doy, no se lo doy. Y lo vi pasar, hermano, Dios le bendiga. Pero dije, se lo doy, no se lo doy. Dije: Señor, tú me lo estás mandando. Se lo di a esta persona, le dije: hermano, tenga, Dios me dio esto para usted. Y me dijo el hermano: ¿cómo sabía que yo no tenía para hoy? Dije: es que yo no lo sabía, Dios me lo dijo. Y me dijo que se lo diera. Cuando yo obedecía al Señor, todavía me regresé y le digo: Señor, ya se lo di, pero ahora me quedé sin nada. A él, o sea, él ya la va a armar para hoy, pero yo ahora, ¿qué hago? Yo le dije al Señor: bueno, Señor, soy obediente, ahí está. Al otro día me presento en mi trabajo, me encuentro unas llaves de una camioneta Journey, que esa llave aproximadamente en ese entonces valía como 20,000 pesos, era de una maestra, y esa maestra dijo que el que encontrara esa llave le iba a dar una recompensa. Y yo dije: no, pues yo las tengo. Y en ese momento no me acordé de lo que Dios me había dicho el día pasado, el día anterior, no me acordaba de eso. Yo las tengo, dije: ¿cuánto me irá a dar? Yo todavía estaba pensando cuánto me va a dar, ¿no? En lugar de acordarme lo que Dios me había dicho. Entonces llego: maestra, aquí están sus llaves. Ah, muchas gracias. Se las echo a la bolsa, que se meta a la dirección. Yo dije: pues no, yo pensé que iba a dar algo de verdad. Cuando termina la jornada, me habla la directora y me dice: señor Edgar, ¿puede venir a la dirección? Sí, ahí voy. Señor Edgar, dice: aquí la maestra dejó esto para usted. Y lo abrí y era 3 veces más de lo que yo le había dado a esa persona. Entonces vemos cómo el poder de Dios, cuando tú eres obediente, el poder de Dios se manifiesta en la vida del ser humano, en la vida de la gente. Dios es así, Dios es real. Dios es real. Y yo jamás pensé y jamás le dije a este hermano que él me pagara lo que yo le estaba dando. Dije: Dios te lo mandó, y si Dios te lo manda, Dios no te lo va a recoger, Dios no te lo va a quitar, Dios te lo va a dejar. Y este hermano, posteriormente, después de un tiempo que se recuperó en su economía, vino y me regaló un traje, aún más de lo que yo le había dado. Entonces vemos cómo Dios es real y Dios no se equivoca cuando hace las cosas. Y así muchas cosas te puedo comentar acerca del gas, acerca de mi economía. Yo no soy una persona yo no soy maestro. Si la gente creía que yo era maestro, yo no soy maestro. Yo trabajo en una escuela, soy asistente.
barro los salones, para que me entiendas. Soy de intendencia y Dios me ha suplido todas mis necesidades. Dios me ha suplido mis necesidades. Y gracias a Dios hoy en día tenemos para ayudar también a la gente. Dios nos ha dado, amada iglesia. Pero cuando tú eres obediente, dice entonces Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones. No dejando de leer la palabra, no dejando de orar, no dejando de alabarle, no dejando de congregarte en la congregación, no dejando de hacer lo correcto. Dios te va a bendecir y así vas a poder enfrentar este 2022. El Dios Todopoderoso va contigo, el Dios poderoso va de tu lado, el Dios poderoso toma de tu mano y te guía hacia el final. Quiero terminar, dáselo fuerte si se lo vas a dar fuerte al Dios Todopoderoso. Quiero terminar con esta historia. Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. Esta era una iglesia, era una iglesia donde querían abrir otra iglesia en otro estado, en un pueblito de un estado de la República. Fueron hacia ese lugar. Y en ese lugar había muchas situaciones donde no querían a los cristianos. Y en ese lugar este pastor decidió poner una congregación. Y en ese lugar, en ese lugar donde él empezó a salir a visitar a las familias, empezó a salir a visitar a los jóvenes, para que la gente viera realmente quién era Dios. Este pastor no tardó mucho tiempo cuando fue amenazado por uno de los líderes de ese pueblo y le dijo que no podía predicar en ese lugar, porque aquí sus usos y costumbres eran totalmente diferentes a lo que él estaba enseñando. Él, con la poca gente que había ido a ese lugar a levantar una iglesia, dice que empezaron a clamar, empezaron a orar con todo su corazón, Señor. Dice, si tú nos mandaste aquí, Señor, tú nos vas a respaldar, tú nos vas a ayudar. Y ellos recibieron amenazas, pero ellos siguieron orando en ese lugar. Este hombre que lanzó esa amenaza tuvo un accidente y quedó mal de su mente, quedó en silla de ruedas. Y tal vez decimos nosotros, y bueno, si Dios es bueno, ¿por qué pasó esa situación con él? Porque él no estaba arrepentido, porque él estaba en contra de Dios. Y entonces nuevamente el pastor empezó nuevamente a salir a las calles porque se dio cuenta que este hombre había tenido un accidente y ya no había quien lo amenazara. Pero posteriormente quitaron a ese porque era alguien importante en ese pueblo y mandaron a traer otro que era peor. Y este hombre fue principalmente a las casas a visitarlas y los empezó a amenazar a cada uno, pero ya en las casas, que si hacían caso a ese pastor, que si le hacían caso los iba a golpear y los iba a mandar matar, que ya no fueran a esa iglesia. Y el pastor y la congregación, la poca congregación que ya se había juntado, siguió orando, siguió clamando al Dios Todopoderoso. Señor, si tú me mandaste aquí, si tú me pusiste aquí, Señor, es porque tú tienes un propósito para nosotros. Y es lo mismo que yo te digo hoy. Si Dios te puso en este lugar, si Dios te trajo a esta iglesia, es con un propósito de parte de Dios. Dios te ha traído aquí porque Él quiere que tú vivas conforme a su diseño, conforme a su voluntad. Siguieron orando estos pastores, este pastor, y este hombre dice que pasó un autobús y lo mató. Y nuevamente empezaron a salir a las calles a volver a evangelizar. Y entró otra persona, otro representante de ese pueblo. Y este hombre se acercó al pastor y le dijo, quiero hablar con usted. Yo tengo la encomienda, dice, de que no abra la iglesia, de que nuestros usos y costumbres sigan aquí en este lugar. Pero yo, ¿sabe qué? Hoy reconozco que
que usted tiene un Dios poderoso, dice. Hoy yo reconozco que usted tiene algo poderoso, por eso están pasando cosas en este lugar. Dice, hoy yo le pido en el nombre de su Dios, dice, que abra iglesias, que le predique a los jóvenes, que le predique a las familias, dice, porque hoy entiendo que su Dios es un Dios poderoso, un Dios que abre puertas, un Dios que da sanidad, un Dios que da libertad, un Dios que te enseña a caminar, un Dios que sabe llevarte de la mano. Y él le dijo al Señor, abre las iglesias, yo te voy a apoyar, no importa lo que pase, yo te voy a apoyar. Y este pastor seguía alabando al Dios Todopoderoso, porque sabía que Dios estaba con él. Y hoy te digo, Dios está contigo. Y si tu Goliat lo ves muy grande, créele primero a Dios. Dios es más grande que tu Goliat que tú estás batallando el día de hoy. Ponte de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios.